La eutanasia, una forma de morir dignamente. Hoy en día vivimos en un mundo evolutivo donde encontramos a personas que mueren naturalmente sin ningún tipo de dolor en un hospital y con enfermeras o doctores a su alrededor. Asimismo, el mundo evolutivo ha creado un método de muerte digna donde interviene una decisión propia del paciente o de terceros para disminuir o evitar algún tipo de sufrimiento o dolor a la hora de partir. A raíz de esto se han formado varias disputas entre la sociedad a favor y en contra de la eutanasia, que divide el mundo en estos dos paralelos. Nociones relacionadas. Vida. Aquello que tiene la capacidad de generar su propio movimiento, no solo físico, sino también un movimiento intrínseco, es decir, pasar de potencia a acto. En conjunto, al término de vida se entiende por muerte como aquel momento o situación en el que perdemos esa capacidad de movimiento, porque desde el momento en que comenzamos un proceso de gestación, cada parte de nuestro cuerpo está expuesto de cierta manera a la muerte, ya que la muerte marca el fin de trayecto de nuestra vida. La eutanasia es la acción en donde un médico u otra persona evita el sufrimiento o dolor de un paciente desahuciado, acelerando el proceso de muerte con una intencionalidad de compasión o liberadora. Tipos de eutanasia. Respecto a esta práctica, la eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria. Se dice que la eutanasia voluntaria es cuando el paciente desahuciado es consciente y realiza una petición libre. Y la eutanasia involuntaria es aquella que, por el contrario, el paciente, debido a sus condiciones físicas o cognitivas, no puede dar su consentimiento después de todos los resultados por parte de los médicos. Por último, la eutanasia se divide en activa y pasiva. La primera es aquella en donde se realiza mediante un proceso generalmente por la administración de fármacos y que provoca la muerte del paciente. Por otro lado, la eutanasia pasiva es aquella donde existe la intención de dejar morir al paciente, evitando o dejando de hacer debidos tratamientos que prolongan la vida de él. Perspectivas. Morales. Desde el punto de vista moral, entendemos que el ser humano es único, inigualable y un ser valioso por solo el hecho de vivir. Se ha generado la ciencia como un sistema que nos permite prolongar la vida y mantenernos hasta llegar a un final. A lo largo de la historia, nos han centrado en valores en donde reconocemos al hombre como un fin y no como un medio. La eutanasia, desde una perspectiva moral, nos centra en que nadie ni nada tiene el derecho de decidir y generar la muerte de otra persona, así esté gravemente enfermo, que se debe luchar hasta el último minuto para seguir adelante. Médicas. La perspectiva médica o de medicina consiste en aquellas acciones y decisiones que toma un médico, doctor, con respecto a resultados y diagnósticos que se han tomado anteriormente. La medicina es aquel campo que tiene como fin disminuir el sufrimiento o dolor del paciente mediante técnicas o suministración de fármacos. Pero al hablar de esto, hacemos referencia que también hay conciencia en que la persona con alguna enfermedad es incurable. Por tanto, se enfoca en generar un alivio haciendo uso de todos sus recursos, tanto científicos como propios. Legales. En la perspectiva legal, es considerada la medicina porque según cada uno de sus códigos de ética, el médico debe hacer lo posible de intentar la mejoría del paciente cada vez que sea posible. Cuando esto ya no sea posible, el médico tiene la obligación de manejar y recurrir a medidas donde se pueda conseguir el bienestar del paciente, aun en situaciones donde los debidos tratamientos provoquen un acortamiento de la vida misma. Términos para definir la práctica de la eutanasia. Algunos de los términos que son tomados en cuenta para definir cuándo es aceptable o viable la práctica de la eutanasia son: primero, la persona padece de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Segundo, tener un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Tercero, presencia de múltiples síntomas o problemas intensos y cambiantes que le impidan a la persona seguir con un estilo de vida normal. Cuarto, pocas posibilidades en la respuesta de un tratamiento. A pesar de estos aspectos, también se debe tener en cuenta que al realizar esta práctica, el paciente puede tomar por sí mismo la decisión referente a su salud, que es por búsqueda del bienestar del paciente y las imponencias de la sociedad con respecto a los ciudadanos para la salud de la persona. Conclusión. La eutanasia es el proceso o práctica de aceleración de la muerte de una persona con una enfermedad terminal o incurable para que de esta manera pueda evitar el sufrimiento y dolor de este mismo. La eutanasia es abarcada desde diferentes perspectivas que la definen como una práctica que tiene como consecuencia la muerte. A pesar de que en algunas de estas consideraciones no sean positivas, la eutanasia sigue en práctica para aquellas personas referentes a enfermedades terminales.
Desde un punto de vista personal, la eutanasia es una práctica rígida y debe seguir en continuidad siempre y cuando se establezcan las terminologías para aplicarla y tomar en cuenta el consentimiento del paciente, siempre y cuando él esté en la capacidad de tomar las decisiones de su vida. En el caso de que suceda lo contrario, tener la opinión de las personas a su cargo, teniendo en cuenta que dicha decisión será por el bienestar del paciente. La eutanasia pasiva debe ser revocada con el fin de mantener un estado de equidad y autodeterminación del paciente.